no sé quién, era una voz chica, una voz femenina, la que tenía No, primero. que quería consultar. Ah, ahí veo el nombre, Giulani. Sí. Giulana. Sí, Era respecto al 11 de la guía 3. el 11. Espera que comparto. Dale. Sí, es una pregunta bastante rápida en realidad. Lo que haga falta, ¿no? No es cuestión de rápido, es lo que haga falta. Sí, ¿Se podrá dibujar? Ah, sí. Yo lo que quería preguntar es lo siguiente. O sea, yo pongo sistema fijo acá, ¿no? Acá Z, acá X y esta es una X. Y sí, sería entrante, ¿no? No, este no es prima, perdón. Ay, ¿cómo? claro. Ay, todos. Fíjate que resultaría poco. Estarías haciendo el dibujo en una condición muy especial en el que te va a coincidir el fijo con el móvil. Sí, Entonces, quizás es más, ordena mejor las ideas si lo hacemos así. a ver. Lo veo desde arriba, ¿sí? Claro. Entonces digo, este rojo es mi sistema fijo, ¿sí? Que Ujú. convencionalmente uno lo dibuja así orientado con la horizontal del lugar, ¿no? Y luego pongo un sistema móvil que está rotado un ángulo arbitrario, ¿no? Por eso es siempre conveniente dibujar las cosas, siempre es conveniente dibujar las cosas en disposiciones, debo sacar la foto en el momento en que no están en condiciones particulares, ¿no? Y acá Mm, tengo el resorte y acá tengo la masa. claro. Y este Entonces acá sería, tenés X' y prima, y ya que estamos con los colorcitos, acá tenés XY. bien. Mi pregunta sería, en la sumatoria de fuerzas de I, ¿no? Que tengo las fuerzas en I igual a masa por aceleración absoluta en I. Esas fuerzas en I, ¿habría una normal o algo o sería cero? ¿Te referís al I rojo? Claro, o sea, yo ya saqué la aceleración absoluta, ¿no? Claro, Y pero ahí te estás complicando, porque no estarías aprovechando mm, la, eh, las posibilidades que te da utilizar eh, movimiento relativo. Porque lo que yo plantearía acá es, como análogo con el plano inclinado, ¿sí? Que planteó mm, un compañero tuyo, sumatorias de fuerzas en la dirección Y', ¿sí? La dirección mm, como X', bueno, que lo podemos hacer, que va a ser menos K por X', mm, igual a masa por aceleración absoluta en la dirección de X'. claro, Y sumatoria de fuerzas en la dirección Y', me queda la normal, ¿sí? No hay nada más, igual a masa por la aceleración a I'. listo. O sea, esa era mi consulta, si había una normal o si la sumatoria de fuerzas tipo no había, era cero. No, es que, digamos, lo tenés que mirar de forma lógica, porque vos la normal la descubrís, Mm, digamos, te das cuenta que hay normal, porque al analizar el movimiento ves que para que la bolita siempre se desplace en la dirección de X', que sería una dirección radial, ¿sí? Tiene que haber algo que la mantenga en esa dirección. claro, a mí me pasaba justamente eso. Yo había planteado al principio que era cero, entonces me quedaba que, bueno, la X era constante, la función de X era constante, entonces no variaba en X'.
era una trayectoria circular que se veía en ese plano. Pero bueno, era eso, porque me parecía raro que sea cero, porque me Sí, pasaba pero justamente fíjate eso. que como está planteado este ejercicio, ¿sí? Eh, uno se independiza de este cálculo porque no lo precisas para nada. Claro, Porque a vos que lo que te interesa es ver cuál es el movimiento de la partícula alrededor, bueno, en la dirección X'. ¿Sí? mm, Entonces, ahora lo que tenés que hacer es escribir la aceleración absoluta de la partícula, A0 más aceleración relativa más bla, 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 y quedarte de esta aceleración con la componente en la dirección X'. Quiere sí, decir que lo que tenés que hacer es escribir la aceleración absoluta y expresarla en el sistema de coordenada móvil. Entonces, de todo esto, lo que te quede en la dirección X' es lo que reemplazas acá, y es todo lo que claro, preguntas. bárbaro. Te va a quedar de resolver esto completamente análogo a lo que decíamos antes, una ecuación diferencial que va a corresponder al movimiento en la dirección X'. Sí, Y lo que queda, la ecuación diferencial va a ser la de una oscilación. Quiere decir que te va a quedar algo que es masa por X segunda más la constante del resorte menos omega cuadrado. sí, exactamente eso me queda por X, por E. Acá me falta alguna. Sí, la masa. Y un 2 te falta una, es 2 por omega cuadrado por masa. Bueno, ahí más o menos eso puse, ¿no? Y esto igual a cero. Claro, Bueno, lo vamos a ver más adelante. Resulta que cuando uno ve que tiene una ecuación diferencial que tiene un coeficiente, digamos, un término que va con la aceleración, más otro con un coeficiente que va por X, esto es una oscilación. Entonces, en definitiva, esto que va a ocurrir, según en la posición inicial en que el que yo y la velocidad es relativa, digamos, la constante del resorte en relación con el omega, ¿sí? Y las condiciones iniciales que yo le dé a esto, lo que va a quedar es que la partícula va a quedar oscilando, es decir, haciendo un movimiento así, alrededor de cierta posición de equilibrio, que yo esta distancia que la llamamos A, que corresponde a aquella en el que se equilibra la fuerza del resorte con aquella que resulta de masa por aceleración centrípeta. bien, Y, perfecto. pero por eso la ecuación va a ser de esta forma. Lo que pasa es que acá creo que dice encuentre la ecuación, ¿no? Porque, Claro, lo que a mí me había pasado es que yo no me había dado cuenta que tenía la normal, entonces me había quedado que, bueno, la aceleración en I te va a quedar de una forma que es M por 2 por W por X derivada una vez. Entonces me quedaba que X era constante, entonces ahí me quedaba una trayectoria totalmente circular que no oscilaba. claro. Pero fíjense que si uno trata de plantear esto en coordenadas en el sistema absoluto X e Y, cuando hace sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tiene que poner? K por X por el coseno de este ángulo, ¿no? Para que esta fuerza que hace el resorte en esta dirección la proyecta en X. Más la normal por ese ángulo más 90. ¿Sí? A ver si desenchastro. Ay, me pasé de largo. Desenchastro este dibujo. Digamos, si esto uno lo plantease en coordenadas eh, fijas como toda la vida,
Digamos, quiere plantearlo en coordenadas cartesianas, eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Sería muy poco eficiente. Y acá tenía el resorte y aquí la masa. Y este es el X'. Entonces, uno descubriría que la partícula, o identifica, ¿no?, de analizar el problema, que la partícula tiene, por un lado, la fuerza que le hace el resorte, que yo la supongo hacia adentro porque justo el resorte está estirado, ¿no? Pero podría ir en la otra dirección. Y luego, la normal, ¿sí?, que resultaría de que la varita se lleva, arrastra a la bolita. Y esta sería menos K por X. Entonces, si yo quiero hacer la sumatoria en la dirección X, porque quiero hacer sumatoria de fuerzas en la dirección X en el sistema fijo, tendría que hacer menos K por X por este ángulo. ¿Sí? Por el, discúlpeme, por lo proyecto por el coseno. ¿Sí? Y ese ángulo es omega t. Más la normal por el seno del complementario. ¿Sí? Bueno, esto no... Ahí está. Y esto igual a masa por la aceleración en X. Entonces, ¿qué sucede? Para resolver este problema, en algún momento voy a tener que resolver la normal para poder reemplazarla aquí y que me quede en función de la aceleración en X, que es esta dirección. Y eso es un descalabro, es muy elaborado algebraicamente. En cambio, fíjense que al haber utilizado movimiento relativo y ver que puedo resolver X' con lo que tenía antes, bueno, con esto que tengo acá, lo resuelvo de una forma muy eficiente y muy elegante. La normal no aparece en ningún lado, porque estoy resolviendo como estrictamente el movimiento que me interesa. ¿Sí? Claro, Después, si perfecto. quiero calcular la normal, lo calculo, pero por eso hacer sumatoria en la dirección X e Y acá no está mal, pero es meterse en una jungla de ecuaciones, números, senos, cosenos, proyecciones, que es lo que evita utilizar, lo que se evita al utilizar estas herramientas del movimiento relativo. Que si ustedes recuerdan la primera bolilla del curso, la de dinámica, o la segunda, la de dinámica de la partícula, fíjense que hacemos exactamente lo mismo que movimiento relativo si usamos un sistema de coordenadas polares. Porque de última, el sistema de coordenada polar es un sistema móvil, ¿no? Porque la dirección ρ, que es la que mide la distancia a la partícula, gira con velocidad omega. Entonces acá un sistema de coordenadas polar nos permite encontrar una solución con un mecanismo análogo a movimiento relativo, aun cuando ignoremos que estamos haciendo movimiento relativo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la expresión general de la aceleración en coordenadas polares. Entonces sería un buen ejercicio, una vez que tengas resuelto esto, tal cual lo estuvimos viendo, decís, ahora lo voy a hacer con un sistema polar. Y vas a ver que llegás exactamente a lo mismo. Perfecto. Muchas gracias. No, por Profe, favor. disculpa, Genial. tengo una consulta en este ejercicio. Esa Sí, ecuación diferencial que te queda de m por la aceleración más k menos 2 omega sí, cuadrado m, sí. esa no es tan inmediata para resolver. ¿Pueden ser que en el examen nos den una ecuación diferencial así o van a ser todas del tipo x punto y x? Esto es inmediato de resolver porque uno va a una tablita de integrales y te dice ecuaciones homogéneas, ¿sí?, incompletas de segundo orden. Saque las raíces. ¿Te acordás que esto lo asociás a tener una ecuación algebraica en el que te dice m por r cuadrado más k menos 2 Ah, omega m bien. por
acá sería nada, ¿no? Igual a 0. Decís que R es igual, más, menos, la raíz cuadrada, te queda una raíz doble e imaginaria. Entonces eso te da una fórmula que es una constante por A por otra constante por B, seno de omega t. ¿Sí? Está bien. Seno. La verdad que Entonces, no me acordaba de eso. Ahí lo busco. claro. No, pero no te estoy diciendo que no te estoy diciendo que te lo tengas que acordar, pero lo que quiero remarcar que esta es una sencilla, hay que buscarla únicamente. Está bien, listo. En este caso lo que ocurre es que como es un tema que vamos a ver en detalle después y es uno de los temas centrales de la materia y no vamos a aburrir de trabajar con eso, dijimos quédese con la ecuación diferencial. ¿Sí? Punto. A vos tu pregunta enfocaba a cuestión al examen. ¿Sí? Claro. El examen siempre pedimos que hagan cosas que son razonables. ¿Sí? No nos importa o no nos interesa que de la hora que tienen para resolver un ejercicio tengan que dedicar la mitad o 40 minutos a resolver un integral. ¿Sí? Por eso, si ven que se les complica por ese lado, es que algo va mal. ¿Sí? Algo va mal porque o se equivocaron en algo o están utilizando un sistema de referencia que resulta ser muy poco eficiente. Si vos ves esta integral, o digamos, las ecuaciones integrales que resultan de plantear la segunda ley de Newton, pero en sistema fijo, como recién lo discutí así muy por arriba en lo que veíamos acá, claro, es un infierno. ¿Sí? Y puede estar todo bien planteado, pero cuando llegaste a la ecuación diferencial es inmanejable. ¿Sí? Entonces quiere decir que por ahí no va. ¿Sí? Entonces, en definitiva, respuesta cerrada. Que no sea no te preocupes por hacer las cuentas, porque las integrales resulten complejas. Bien, listo. Gracias. Creo que igual ahí no hay que resolver esa ecuación diferencial. No hay que decir que x punto punto es igual a 0 y despejar acá. ¿Por qué? Porque es lo que te pide para que la velocidad angular, para Te que pide no el valor de se... K para el equilibrio estático. La segunda parte. Claro, eso. La segunda parte, claro. Entonces vos decís ahí, lo que tiene que ocurrir es que si la masa está inmóvil, la aceleración es nula, y luego, ¿qué ocurre? Que vos, cuando arranca esto, si empezaste a medir el X desde el origen, le darás un valor de X0 dado. ¿Sí? Espera que voy a borrar todo esto porque ya está un descontrol. Y te hago otra pregunta. Entonces, ¿Está mal? espera, estoy contestando todavía una otra. Si yo tengo masa por aceleración más K menos 2 omega m x igual a 0. Cuando esto arranca, voy a tener un x0, llamémoslo igual a, ¿sí? Y una velocidad inicial que vamos a suponer igual a 0. Entonces vos decís, Profe, ahora me están planteando lo que tiene que interrumpo. ser 0, que esto se tiene que permanecer inmóvil. ¿Sí? Entonces, la aceleración va a ser nula. Pero me piden que en la posición inicial, cualquiera sea la que yo le especifique, ahí se quede. Quiere decir que si yo la pongo a 1 milímetro de acá del origen, ahí se queda. O ahí, o estiro el resorte y va ahí también y se va a quedar inmóvil. Entonces, en lo que me queda de la ecuación, tiene que ser, esto tiene que dar 0 independiente de cuánto vale x. ¿Sí? Entonces,
la relación entre el K y la masa, ¿sí? Depende de lo que está escondido acá entre paréntesis, ¿no? Tiene que dar eso igual a 0. Profe, Listo. eso que está dentro del paréntesis está mal, me parece. Tiene que haber un cuadrado, ¿no? Ahí me Sí. dio K menos omega cuadrado por M. El 2 de adelante nunca ha aparecido Sí, en ahí mi me cuenta. equivoqué yo con el 2, no iba. Había un 2, pero en vez de ir como coeficiente iba. Sí, ahí me gustó más, Sí. porque no. Yo estaba mirando, justo estaba mirando y digo, esto las unidades no da, digo, pero ahora sí, porque es kilo. Discúlpenme, la masa, sí, bueno, la masa son kilos sobre segundo cuadrado, que es igual en el K que hacer Newton, que es kilo metro sobre segundo cuadrado, y la constante K es sobre unidad de longitud, entonces me da kilo sobre segundo, que es igual que esto. Ahí sí. Bueno, ahora sí, había otra pregunta ahí que le dije que por favor esperase unos. Sí, yo te iba a preguntar si está mal que yo lo haya planteado directamente en coordenadas polares, No, porque como que no me quedó como a vos un sistema fijo y uno móvil. Directamente lo planteé con las coordenadas polares, las que teníamos de... fantástico, era lo que recién decía. Sí, sí. Ah, Lo que sucede es que sí, porque fíjate que el sistema, yo no dije nada cuando presenté coordenadas polares, no hice palabra de movimiento, traté de no usar la palabra relativo para no confundir conceptos. Pero sí. ahora que conocemos esto, yo puedo decir, el sistema de coordenadas polar es un sistema móvil, ¿sí? Que rota con punto, ¿sí? Yo tengo acá la dirección de referencia, tengo ρ, acá está la masa que estoy estudiando, ¿sí? Y aquí tengo el ángulo θ. Y vimos que el sistema tenía dos versores. Este que llamo E sub ρ y este que llamo E sub θ. Bueno, llamalos X, X' y prima si querés, ¿no? Y para el caso lo mismo. Y este sistema rota con el ángulo θ, ¿sí? Y la velocidad de rotación es θ punto. Y como les decía, da lo mismo. Así que al usar un sistema polar, lo que estas, y calculás la expresión de la aceleración en coordenadas polares, lo que tenés ahí escondido es el teorema de Coriolis especializado para un sistema que tiene el origen fijo y rota. Es más, recuerdo en alguna de las teorías que quedaron ahí grabadas de movimiento relativo, lo mostré, ¿no? Lo discutí. Lo expuse y lo discutimos, ¿sí? Y veía que llegábamos a la misma fórmula de movimiento usando movimiento relativo y eligiendo un sistema móvil como el polar, recuperábamos las expresiones de la aceleración en sistema polar. Así que, en definitiva, esta pregunta que me dicen, yo lo hice con coordenadas polares y me dio genial. Muy bien. Profe, ¿te puedo consultar otro ejercicio? Veamos, ¿hay alguna pregunta más respecto de este? No, profe, ya. Listo, sigamos adelante entonces. Comparto. Espera que tengo que dejar de compartir yo. Cuando quieras. Bien, ahí se ve. ¿Sí? Bien, es el ejercicio TC que sentía que
O sea, siento que lo estoy llevando bien, pero hay un poquito que me falta como para terminar de redondearlo. A ver, entonces acá dice, la barra AB está rígidamente vinculada a un cilindro que rueda sin deslizar sobre el plano pi, sobre la horizontal, ¿no? Determina la ecuación del movimiento del extremo alejado de la barra, que es el A, y dice para qué posición de la barra la velocidad del punto A tiene componente vertical únicamente. Justifica la solución utilizando el concepto de centro instantáneo de rotación. Es decir, una vez que uno tiene la solución, descubre, ¿sí?, dónde está el centro instantáneo de rotación, etcétera, etcétera, y ahí le da. Genial. Entonces lo que arranqué planteando fue, bueno, esta V0 es en realidad esta velocidad de acá, que no le puse 0, pero bueno, había empezado a plantear eso y lo puse en coordenadas del sistema móvil. Que, Ahí está. sí, y bueno, la derivada de la posición respecto de un observador relativo va a ser 0 porque, bueno, siempre con respecto al centro y a se va a mantener a la misma distancia Vos pusiste el sistema de referencia en el centro. solidario a la barra, entonces lo Sí. ves quieto. Exacto. Pero está a una distancia R, esta que está acá, que queda ese omega por R. Sí, está muy bien. Entonces, bueno, calculo el omega por R, consigo una expresión en función de la longitud entre el centro y la barra, que yo llamé OA, y llegué a esta ecuación de velocidad. Ahora bien, ¿es correcto decir que la ecuación de la posición... Sí, Discúlpame, entonces, aquí tenés la velocidad absoluta, muy bien, sí, expresada en el sistema móvil. así es. Porque esta velocidad la vas a tener en componentes del sistema. Yo pongo en rojo para que... espera que este es tu sistema móvil, ¿no? Sí, Y ahora, lo que te está preguntando el problema, es decir, ¿en qué posición esto va a resultar tal que la velocidad del punto A tiene componente puramente vertical? Es decir, que la B tiene que dar ahí. sí, Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Pasar esto al sistema fijo o haberlo calculado en el sistema fijo, como es análogo y es idéntico, no es más trabajo hacerlo, ¿sí? Y te fijas cuando la componente del vector velocidad horizontal, hice mal la pausa y se malentiende, cuando la componente horizontal de este vector velocidad es 0. está bien. Y esa va a ser la posición a la que pregunta el problema. Bien. Y después cuando quisiera calcular la posición absoluta del punto A, sería integrar esto respecto del tiempo, ¿es correcto? Sí, Podría integrar el V por sí, me seno de parece omega que t. la sacás más fácil si vos decís sumo la posición del origen del sistema móvil más la velocidad, más la posición respecto del sistema móvil. Porque esto ¿qué es lo que va a dar? Va a dar, si la rueda se quedase quieta, estuviese patinando, te da una circunferencia, ¿sí? Sí, Pero como va desplazándose con esta velocidad v, ¿sí?, sí, va a dar algo como que, algo así, ¿no? Donde la distancia en estos rulos, o si eventualmente se superponen, va a depender del largo OA. bien, Porque esta velocidad está dada, porque es la rodadura acá, ¿sí? Depende del radio de la rueda, ¿sí? Es una vez que vos tenés el radio de la rueda, que está en rodadura, sabés cuánto es esta velocidad, ¿sí? sí, Pero, ¿qué pasa? Según la distancia que tenga este OA, la longitud que tenga el brazo OA,
va a, estos rulos van a ser o así como los grafiqué ahora, o en el límite, supongamos que esto avanza muy despacito y gira ¿sí? Con un radio muy grande, el dibujo no, lo que voy a hacer no está a escala con el anterior, podrá ser que es algo así. ¿Está bien? Sí. Entonces, fíjense que yo digo, ¿cuándo tiene esto componente vertical únicamente? La velocidad. Y si esta es la posición en función del tiempo, la velocidad es tangente, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que ahí, y acá sería acá, acá. Bueno, habría que hacer con más cuidado el dibujo, ¿no? Va a darse esa condición. Bien. Que es cuando el vector velocidad no tiene componente horizontal. Bien, perfecto. Te Entonces, reconsulto que sobre viene eso. este Sí, problema, lo hacen en el working model, que lo hacen en 15 segundos, o un poquito más, bueno, si tienen que practicar, y el working model le va a graficar el vector velocidad, todo. ¿Sí? Es como el que yo les mostré en la teoría, ¿no? Vieron que hacíamos como el tracking de la posición con los vectores, y podrán verificar ahí fácilmente si lo están resolviendo bien. está bien. Bien. Te reconsulto dos cosas que no me quedaron claras. Sí. La velocidad se pide, o sea, tendría que pasarlo al sistema fijo porque el enunciado plantea un sistema fijo. O sea, No, el enunciado no me plantea un sistema, me dice cuándo la componente de la velocidad, y cuando se dice velocidad, sin decir nada, es la velocidad absoluta, tiene solo componente vertical. ¿Sí? bien, Y ver sí, eso desde el sistema móvil es complicado. ah, está bien, ahí Porque está, si yo ahí. estoy, mi sistema es el naranja, ¿no? Ahí en el gráfico, en la ilustración del dibujo, ¿no? El dibujo del problema, quiero decir. Mi dirección vertical va cambiando continuamente de orientación, entonces tendría que ir diciendo omega t menos lo que lo tendría que ir compensando, complicadísimo. Bien. En cambio, ¿qué sucede? La dirección vertical es una constante en el sistema fijo, porque va siempre para arriba y para abajo. Está siempre en la dirección Y. Entonces, si esta velocidad que vos calculaste ahí la pasás al sistema fijo, resulta naturalmente, muy natural decir, bueno, va a tener solo componente vertical cuando la horizontal sea 0, y de ahí despejas la condición. Perfecto. Bien. O Ahí la está. otra es, vos podrías decir, mira, la velocidad V0 ya la expreso en el sistema fijo, que va a ser V0 en la dirección X, ¿no? Sí. Y cuando haces este producto vectorial, vas a tener, si el ángulo rotado es omega t, ¿sí? Vas a tener acá OA por coseno de omega t, y acá vas a tener OA por el seno de omega t. ¿Sí? Ahí estoy Sí. expresando este producto omega por R1 en el sistema fijo. Bien. ¿Sí? Entonces, hago esta cuentita, me va a quedar por seno, coseno, ¿sí? Según el... y le sumo en la dirección X. Te va a quedar más sencillo, porque ahora, si ahora vos transformás I' y J' a I y J, te van a quedar de nuevo seno de omega t y cosenos de omega t metidos acá,
y lo más seguro es que te quedes alguna parte seno cuadrado, en otra coseno cuadrado, que suma de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces parece más eficiente plantear todo de entrada en el sistema fijo. Bien. Bien. Está bien. Profe, ¿vos dónde lo pondrías ahí al sistema fijo para que resuelva más sencillo el problema? En cualquier lado a la altura del radio, que yo acá. El sistema fijo es... lo pondría con el origen, ¿sí? A la altura de donde está omega, que indica la rotación. Pero después es indistinto donde lo ponga en la dirección horizontal. ¿Sí? Ah, porque yo lo puse ahí mismo donde dibujaste ese, pero el X apoyado en el piso, o sea, donde está el centro instantáneo de rotación. Me varía nomás que tengo una componente en J que es R, nada más. Es lo único. Claro, pero yo prescindiría al ponerlo a la altura del origen, me sale más fácil hacer la transformación de OA a componentes X e Y, porque si no tengo que restar ahí el R, ¿no? El radio de la rueda como una constante en la dirección Y. Pero me va a dar lo mismo, pero sería más complicado. ¿Sí? No, sí, ahí no me avivé yo. Me compliqué solo. Bueno, pero eso Igual es una constante, no eso me lo lo da la varía. práctica, ¿no? Eso lo da la práctica, ¿no? Hay que hacer problema hasta que uno le encuentra, digamos, prevé el atajo, ¿no? Desarrolla la habilidad de poner el origen de forma más eficiente. La idea principal es no confundir los conceptos, pero sí, no hay problema, lo puedes hacer ahí. Y otra cosa que te reconsulto, no me hubiese dado cuenta cómo plantearlo, o sea, con eh, sabiendo que está en rodadura, plantear el radio. Integrar desde acá, desde la ecuación de la velocidad, ¿es correcto para llegar a la posición? Sí, Bien. porque vos lo que tenés ahora es, una vez que vos tenés esa velocidad absoluta, vos tenés la velocidad absoluta de un punto. ¿Está bien? Está bien. Sí, Quiere decir que si vos vas a integrar esto, aquí está ya toda la información del problema, de cómo es la disposición de la rueda, el radio, giro, etcétera, para que la velocidad en función del tiempo esté descrita por esta ecuación. Entonces nunca vas a tener que tener en consideración si el radio, cómo está conectado, si para acá, si para allá, sí. ¿Sí? bien, genial. Bueno, Ya muchas sale, gracias. digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que esa velocidad, el omega y el radio, por la condición de rodadura, está en este V0. Claro, Ese V0, este problema lo podría haber enunciado como: se mueve a 3 metros por segundo o mide tanto el radio y tal es la velocidad de giro, y resulta que la velocidad asociada del centro de masa del centro del disco para ese radio y para esa velocidad también da 3. está bien. ¿Está bien? Sí, sí, Lo que sucede que la condición de rodadura tiene asociado el centro instantáneo de rotación, que alguien a la pasada le hizo referencia. ¿Sí? Pero fuera de eso, si yo integro la velocidad, tengo la posición en función del tiempo.
Y aquí yo puedo o integrar esto para tener la posición en función del tiempo, o también puedo sacar la posición en función del tiempo directamente por inspección en este problema. ¿Sí? Bien, bien, sí. Porque es un movimiento circular que, cuyo origen se desplaza. ¿No? Por eso es que yo así lo pude esquematizar ahí abajo fácilmente, ¿no? Claro que luego habrá que ver cómo es según el... Además, ahora que estoy viendo, si avanza para la izquierda, lo dibujé al revés, ¿no? Pero bueno, no importa. Profe, igual cuando integras, esos versores no van cambiando con el tiempo, al ser del sistema móvil, no hay que tener en cuenta eso. Lo que sucede es que vas a tener la magnitud asociada expresada en esos versores. ¿Sí? Claro, Lo que después lo tenés que pasar. estás integrando. Bien, Porque vos vieron los problemas que discutíamos antes. Por ejemplo, justo el anterior a este, que decíamos, esto me da, cuando integro, cuando planteo la segunda ley de Newton, etc., una oscilación alrededor de una posición de equilibrio que depende de la velocidad de rotación y el resorte, bueno, eso que discutimos. Cuando yo integré, y eso salía de aplicar la segunda ley de Newton, que era fuerza igual a masa por aceleración. Y cuando integré, lo que obtenía era la ecuación de movimiento para la posición relativa, porque obteníamos digamos, el X'. Si después yo quería tener de eso la posición absoluta, iba a tener que sumarle la rotación, ¿sí? de la varilla en el ejemplo anterior. Entonces, respondo de otra forma a tu pregunta. Si vos planteaste la ecuación y tu variable de integración es el X', es decir, la posición relativa, vas a encontrar, bueno, si derivás la velocidad relativa y si la derivás la aceleración relativa. Y si integrás en el sentido opuesto. ¿Sí? Pero vos elegís la variable de... ¿no? ¿Qué magnitud estás derivando e integrando? ¿En qué condición está el observador? buenísimo, gracias. Y para complementar la idea, bueno, ya nos estamos pasando, ¿no? Para complementar la idea es que, fíjate que cuando dedujimos el teorema de Coriolis, en el que teníamos la posición, pero queríamos hacer la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? Para obtener la velocidad absoluta y después la aceleración absoluta, ahí sí teníamos que tener en cuenta que el sistema se estaba moviendo y aplicábamos el operador derivada relativa de un vector, ¿no? Consideramos que involucrábamos en el proceso un sistema móvil, bueno, y a partir de aplicar ese operador nos empezaban a aparecer las magnitudes de arrastre, ¿sí? Y en la aceleración también la complementaria. ¿Está? Perfecto, gracias. Dejo de compartir. Bueno. Bueno, bueno, ahí veo que está Nicolás. ¿Ya? Hola, Nicolás. Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Qué tal? Bueno, estuvimos 2 horas acá básicamente discutiendo el movimiento relativo, muy bien. ¿Sí? Creo que fue fructífero. Aclaramos algunas dudas, pero todos los que trajeron los ejercicios que propusieron bien encarados, así que marcha bien el asunto. Bueno, buenísimo. En cuanto a mí, bueno, ahora los dejo en la práctica y el jueves repetimos el esquema, ¿no? De 4 a 6 hacemos consulta. Bárbaro. Gracias, profe. Muy bien, hasta el jueves en principio. Chao, nos vemos. Hasta luego. Profe. Chao, hasta después. Y algo anfitriónico.
Dale. Bueno, ahí estás. Listo, gracias. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, aprovecho para comentarles, no sé si Adrián les hizo algo de énfasis, pero ya que hay unos cuantos conectados, con respecto a la modalidad del examen, creo que ya le hicimos comentarios, pero bueno, por las dudas insistimos en el tema, que cada ejercicio que suban lo van a tener que subir como un PDF. Me imagino que ya están todos al tanto de eso, ¿no? Y si ya, digamos, aceptaron un poco el mecanismo, digamos, su procedimiento para subir un PDF y esas cosas. Sí, eso es similar a otras Sí. materias anteriores que tuvimos, así que estaba más o menos bien. Bien, buenísimo. No, como históricamente a veces lo que sucede es que suben muchas fotos por separado y todo eso, bueno, esta vuelta el sistema va a admitir solamente un PDF por ejercicio, digamos, entonces si quieren subir más de un archivo, no se los va a permitir el sistema directamente. Entonces, bueno, Nico, perdón. a tenerlo en cuenta. Sí. Mi única duda es, si yo termino el primer ejercicio, mando el PDF, ¿ya puedo arrancar con el siguiente o tengo que esperar a que se cumpla como un tiempo para que me habilite el segundo? Es la segunda opción. Vos envías el ejercicio y bueno, ese ejercicio tiene determinado un tiempo que se fija con un inicio y fin en el tiempo, ¿no? Digamos, en hora. Cuando uno termina, arranca el otro, digamos. No es que uno termina y podés empezar con el otro cuando cada uno quiera. Ah, bien, ok. Sino que el inicio y fin de cada uno de los ejercicios va a estar determinado al inicio del examen. Ok. Profe, entonces todas las fotos tienen que ir a un PDF. Todas las fotos del ejercicio. Ponele que sea. Cada ejercicio que tiene un horario de inicio y un horario de finalización va a tener que ser un PDF. Un ejercicio puede tener más de una hoja, digamos, ¿no? Naturalmente les puede llevar más de una hoja un ejercicio. Entonces, de ese ejercicio tienen que armar un PDF con la cantidad de hojas que tenga, digamos, ya sea 1, 2, 3, lo que sea. Lo importante es que sea un archivo y en formato PDF, con alguna de las aplicaciones que les pasamos, como pueden ser CamScanner o la que fuese, digamos. Joya, gracias. De nada. Consulto, había dicho Adrián, me parece, que iba a ser a carpeta abierta o que se podía tener el material. Sí, en principio los recursos con los que cuentan son todos los que quieran. Así que sí, esa carpeta abierta, internet, lo que quieran, digamos, o sea, no hay inconveniente con eso. Bien, gracias. ¿Dijeron algo de que teníamos que preparar una foto del documento o algo antes de empezar? Sí. Gracias por recordármelo, Mariano, me lo había... al inicio del examen, antes de arrancar, van a tener que hacer antes que... Esto no les va a sacar tiempo, digamos, está contemplado en el inicio del examen, digamos, ¿no? O sea, antes de arrancar, justamente. Van a tener que subir una foto, es como un ejercicio de validación de identidad en el que suben una foto del DNI de ustedes, ¿no? Que de alguna manera está validando que ustedes están realizando las actividades o el examen. Eso se va a hacer en los primeros, normalmente a la hora de conectarse, durante los primeros 10 minutos probablemente. Una pregunta. Sí. Estos PDF que tenemos que cargar al campus en cada ejercicio, tienen que tener apellido, nombre y matrícula, ¿no? O eso con que esté en la imagen en cada hoja ya está bien. Es una buena pregunta. Sería muy conveniente que sí. En principio no se lo vamos a poder restringir por el sistema eso, pero sí, de todas maneras,
antes del viernes le vamos a mandar un instructivo, pero sí, la idea es que tenga nombre y apellido, el PDF va a ayudar para compilar los ejercicios, digamos, ¿no? Para que nos repartamos la corrección entre nosotros. De todas maneras, sí, les vamos a pasar mañana probablemente un mensaje vía campus para ver si es nombre, apellido, nombre probablemente, y matrícula también podría ser, pero sí, así alguna especie de formato estandarizado. Perfecto, gracias. Bien, bueno, para esta clase tenía pensado, no una gran presentación, pero sí, aunque sea mostrarles, no sé si ya lo vieron tal vez, pero es un ejercicio de movimiento central, uno que está ya en la guía de ejercicios resueltos. Capaz que ya lo vieron, pero... A ver, ahí me está preguntando... Bueno, perdón. Me están preguntando si va a haber consultas en otras salas de ejercicios. No sé quién está acá. A ver. Estoy yo, che, podría abrir mi sala. Sí, así. Está Nico, es Kecha, bien. Aníbal, no lo veo. Aníbal. No, Aníbal no lo veo. Nico Grilli, ¿está? ¿Por casualidad? No sé. No. Profe, ¿te hago una pregunta? Sí, escucho. O sea que el examen directamente va a ser, por ejemplo, primer ejercicio 40 minutos, tenemos 30 para hacerlo y 10 para entregarlo, y después así sucesivamente va a pasar al otro. Y no Exactamente. ¿no? Sucesivamente va a pasar a otros, no es automático, sino que ustedes van a tener que cambiar de actividad. Es como si fuese en la página del campus una actividad, un ejercicio, bueno, termina, y van a ver otra actividad después en la página principal del campus, que como una secuencia, ¿no? Actividad 1, 2 y 3. Yo entonces entendí mal, porque recién entendí que dijiste que había que esperar a que se termine el tiempo, o sea, no se podía pasar de ejercicio. Sí, esa actividad no va a estar disponible hasta que el tiempo estipulado no pase, digamos, ¿no? Claro, bien. O sea, no es que ahorraste tiempo y podés adelantar. No existe no existe la noción de ahorrar tiempo y pasarlo. No, en principio el tiempo se fija desde el vamos y cada ejercicio tiene un tiempo y bueno, entonces cada ejercicio tiene una hora de inicio y de fin. Y esa hora de inicio y de fin, bueno, están concatenadas. ¿Va a haber un espacio en donde podamos hacer consultas sobre los ejercicios? Sobre Bueno, enunciado, en principio todos vamos a estar conectados al Zoom. La idea es que las consultas no las hagan por Zoom en el sentido de audio, pero sí vía el chat del Zoom. Más que nada para no molestar con el tema del audio a los que están haciendo el examen. Ok, o sea que digamos que al principio de cada ejercicio no se va a dar un tiempo, digamos, como para leer el enunciado y, o sea, que el profesor aclare ciertas cuestiones. Sí, podrían darse los primeros minutos. Sí, podría ser los primeros minutos. Si alguna consulta tiene, puede ser respondida en forma global, una vez que lo leen. De todas maneras, los enunciados, bueno, nosotros revisamos y tratamos de que sean lo más claro posible. Y el tiempo en general también en general debería ser más que suficiente. Perfecto, gracias. Bueno, Nico, no sé si, bueno, alguno me consultaba si quería alguna otra sala disponible. Nico, si querés. Sí, me voy a mi sala, abro ya. Dale, yo acá, digamos, más que nada para avisar, vamos a ver un poquito, medio que se los voy a relatar, digamos, ¿no? Porque ya está resuelto. Es el ejercicio 6 de movimiento central. Y bueno, nada, eso. Bueno, nos vemos después. Bueno, hasta luego.
Bueno, un segundo. Bueno, primero y antes que nada, ya hicieron este ejercicio, el ejercicio 6 de movimiento central, no sé cómo van con la guía, algo, algún comentario en general, alguna duda, tal vez, antes de empezar. Yo ese lo hice, pero me daban al final, hay que hacer armé una cuadrática para despejar B0 y me terminaba dando valores muy grandes. Sí, Puede ser, bueno, a ver, la verdad, vamos a seguir, no lo preparé puntualmente este ejercicio, pero la idea es seguir un poco la resolución, ¿no? Y si tiene alguna duda con respecto a esa resolución, más que nada como por lo menos para darles antes del parcial presentarles, aunque sea medio vago, un problemita de movimiento central, ¿no? Porque, bueno, entra en el parcial, ¿no? Y bueno, esta sería el último tema antes del parcial, y el viernes ya es el parcial, si no me confundo. Sí, el viernes. Bien. Bueno, entonces el problema este es un problema típico de movimiento central, ¿no? La idea para que vayamos interactuando un poco, primero, ¿qué sería lo que caracteriza un problema de naturaleza central? Cuando digo que un problema es de fuerzas centrales. ¿Alguien? Cuando la resultante de la fuerza siempre apunta hacia un mismo punto, digamos. Perfecto, sí, es como que hay una fuerza que es seguidora en el sentido de que, claro, por ejemplo, a ver, acá tengo una fuerza que está apuntando en una dirección, y si por ejemplo me voy a otra configuración, supongamos que la partícula hace una trayectoria, hace una trayectoria así y luego está acá, entonces, bueno, esa fuerza va a seguir apuntando a lo que se llama, bueno, un centro de fuerzas, ¿no? Que podría estar acá, un centro de fuerzas. No sé qué nombre le dieron, pero bueno, básicamente es una fuerza que es seguidora de un polo, sigue a un polo, ¿no? Bien. Bueno, ese es el primer punto. Después vieron que el problema de fuerzas centrales, bueno, naturalmente tiene 2 grados de libertad, pero vieron la noción en la teoría sospecho de que el problema se puede quedar descrito en función de una única variable, ¿no? En términos cualitativos. Entonces definieron el potencial efectivo, ¿no? O deducieron el potencial efectivo, y luego el potencial, que puede ser, que va a ser solamente función de la distancia al polo. Y bueno, después encontraron, probablemente hayan encontrado la expresión del potencial efectivo para el problema gravitatorio, ¿no? Donde el potencial lo puedo escribir, o la fuerza de naturaleza central la puedo escribir como una relación de proporcionalidad con la inversa del cuadrado de la distancia, ¿no? Bueno, con eso se armaron, en cuanto a la descripción unidimensional del problema, pudieron describir unas curvas del potencial total, ¿no? Casi una cosa así. Y vieron que dependiendo de los niveles de energía que uno tiene,
van a tener las diferentes trayectorias, ¿no? Las trayectorias que van a dar estos problemas son, bueno, pueden ser abiertas o cerradas. Por ejemplo, pueden ser hipérbolas, parabólicas, pueden ser elipses o circunferencias por el lado de las trayectorias cerradas, ¿no? Y después, bueno, vieron algunas cantidades que se conservan, como, bueno, por ejemplo, la energía mecánica es una cantidad que se conserva, eso está claro. Así, bueno, justamente por la naturaleza de las fuerzas externas, ¿no? Es posible demostrar que todo campo de naturaleza central, es decir, toda fuerza que yo puedo escribir en función de una posición, de una distancia respecto al centro, y que es de naturaleza central, digamos, ¿no? Admite la existencia de un potencial. Y como admite la existencia de un potencial, significa que tiene rotor nulo. Y como tiene rotor nulo, bueno, significa que es un campo conservativo. Por lo tanto, en todo problema de naturaleza central, la energía mecánica se conserva. Siempre y cuando se pueden dar las situaciones de cambios de órbitas, ¿no? Bueno, donde obviamente por intermedio de algún motor o lo que fuese, puedo introducir trabajo, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, un breve repaso, ¿no? Era esto. La idea es que en este problema tengo unas determinadas condiciones iniciales, que son la distancia al centro habría que ver si... Sí, al centro de la Tierra, que lo da en términos de distancia, como si fuese un sistema polar, digamos, ¿no? O sea, fíjense que les da el rho punto y tita punto. Bien. Y lo que pide es determinar la posición del satélite, la máxima distancia que alcanzará respecto de la Tierra y si volverá a impactar contra la superficie de la Tierra. Bueno. Bueno, acá lo que ven son estas ecuaciones que son útiles y que la clave de esto es que esa velocidad está medida en el perihelio de las órbitas, ¿no? Entonces, en función de digamos que las trayectorias quedan unívocamente determinadas si yo conozco la velocidad en el punto más cercano al foco, que ese punto se lo denomina perihelio, como mencioné ahí. Estas expresiones, bueno, por las dudas, revísenlas que estén ok, ¿no? Que sean consistentes con lo que vieron en la teoría, pero debería así ser. Bueno, son prácticas, digamos, ¿no? Para determinar las distintas cónicas que puede tener un movimiento, ¿no? El problema es que, bueno, no conocen la velocidad en el perihelio, sino que el dato sería la velocidad en un punto arbitrario, que en principio no saben si es el perihelio. Entonces lo que propone el ejercicio es, bueno, en principio, cómo podrían calcular la velocidad en el punto más cercano. Bueno, por acá dice la velocidad en el punto más cercano, entonces básicamente lo que necesitan calcular son las cantidades B0 y ρ0. Bueno, B0 es la velocidad en el perihelio y ρ0 es la distancia al perihelio, ¿no? Bueno, entonces tienen dos incógnitas ahí y en principio van a tener que plantear dos ecuaciones. Y bueno, acá en particular lo que plantea son ecuaciones, se van a plantear ecuaciones de conservación, ¿no? ¿Y qué cantidades se van a conservar? Bueno, en principio una cantidad que se va a conservar es la velocidad aerolar, que la velocidad aerolar es ya saben, ¿no? El área que se barre por unidad de tiempo, ¿no? Y eso saben que en problemas de naturaleza central se conserva.
Y un detalle acá que vale la pena mencionar, que es cuando van a plantear ecuaciones, tengan en cuenta que hay ecuaciones que son equivalentes, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de conservación de la velocidad aerolar es totalmente equivalente con la ecuación de conservación de impulso angular, ¿no? Entonces, a la hora de plantear ecuaciones, por ejemplo, esas dos ecuaciones no cuentan como dos ecuaciones linealmente independientes, sino que representan la misma ecuación, ¿no? Entonces, bueno, es totalmente equivalente acá plantear o velocidad aerolar o conservación de la cantidad del impulso angular. Bueno, esa es una ecuación. Fíjense que lo que plantea es la velocidad aerolar en el instante, en la condición inicial, que es dato, que es un medio de ρ1 vectorial B1. Fíjense que ese producto vectorial es directamente ρ1 por la velocidad tangencial, ¿no? En realidad es ρ1 por B1, pero ese producto vectorial aparece un seno del ángulo que lo que te hace es proyectar a B1 en la dirección transversal. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, asumo que sí. Bueno, ¿y quién es la velocidad transversal? Esa velocidad transversal es fácil de calcular por los datos que están dados, digamos, por cómo está dada la información de la condición inicial, es fácil ver como si fuese un sistema polar, ¿no? Entonces, esta acá es directamente ρ por θ1 punto, ¿no? Esta es la velocidad transversal de un sistema polar. Después tendrían ρ punto, que sería la velocidad en la dirección radial, considerando un sistema polar, ¿no? Bien, entonces, con las condiciones iniciadas dadas, se puede calcular cuánto vale esa constante del movimiento, y luego después lo que se sabe es que en el perihelio la velocidad es toda transversal, entonces esta V0 es toda la velocidad directamente, ¿no? O sea, en el perihelio la condición que se da es que el vector posición es perpendicular a la velocidad. Entonces, por eso puede escribir tanto en el perihelio como en, no me sale el nombre, como en el afelio, en el punto más lejano. Son dos puntos donde el vector posición y la velocidad son perpendiculares. Bueno, entonces esta sería una de las ecuaciones que tienen, y la otra ecuación es la conservación de la energía mecánica. Entonces, bueno, del lado izquierdo lo que tengo es la energía mecánica en la condición inicial, y la idea es que esa velocidad la puedo calcular por cómo está dada la información. Es fácil de calcular según polares, ¿no? O sea, con un esquema de polares. O sea, si yo calculo la velocidad transversal y calculo la velocidad radial, bueno, como eso es una base ortogonal, puedo calcular el módulo de cada una y hago Pitágoras entre ellas. Y puedo calcular así el módulo de la velocidad, ¿no? Yo sé que la velocidad en polares la puedo escribir como ρ punto en la dirección de la dirección ρ, más ρ θ punto en la dirección θ. Bueno, entonces el módulo de B va a ser directamente módulo de B cuadrado, ρ punto cuadrado más ρ θ punto
todo cuadrado, ¿no? Bueno, y eso bueno, está bien, eso es lo que hace acá. Es inmediato. Y bueno, después hay un término de potencial, que es este acá, el término de potencial, que también es conocido porque ρ1 es conocido. Y en el segundo, en el miembro derecho, lo que tengo es la energía mecánica en el perihelio, en el punto más cercano. Entonces, bueno, combinando estas dos ecuaciones, puedo resolver B0 y ρ0. Bueno, una vez conocida ρ0 y B0, puedo calcular el tipo de órbita que tengo, según estas ecuaciones de acá. Y una particularidad o un comentario que les quería hacer era, bueno, con respecto a un gráfico que les había hecho antes, del potencial. Esta es la curva de potencial efectivo y potencial total, ¿no? Como el potencial más el potencial efectivo, y que tienen distintos niveles de energía. Este es un nivel de energía. Entonces, por ejemplo, si... Bueno, ya saben que trayectorias abiertas, trayectorias abiertas son, si esta es la cantidad ρ, bueno, son todas trayectorias que tienen niveles de energía mayor que 0, ¿no? O sea, E mayor que 0 son trayectorias abiertas. Bueno, eso es porque la única solución a este problema, o sea, la única intersección del potencial con la energía mecánica es un único valor de ρ, ¿no? Y ese sería el perihelio, que es el punto más cercano. En cambio, trayectorias cerradas son trayectorias con energía mecánica menor que 0, ¿no? Y acá, bueno, podemos encontrar o elipses o circunferencias. Por ejemplo, a ver si alguien me sabe responder, ¿qué nivel de energía necesitaría para que esto tenga una trayectoria, para que la cónica sea una circunferencia? Ahí En el gráfico, punto. en el punto más bajo. Eso. Acá, ¿no? Sí. Bien, bien, perfecto. Y bueno, todos los otros valores tienen un ρ de perihelio y un ρ de afelio, ¿no? Sí, serían un nivel con energía mecánica nula, energía mecánica negativa, y bueno, tengo cónicas tipo elipses. Bien. Bueno, de estas ecuaciones que les decía antes, bueno, acá dice que salen dos raíces reales. Apogeo. Apogeo. Está bien, apogeo. Es perihelio y apogeo. Creo que les había dicho otro nombre cualquiera. Apogeo. Bueno, calculan las velocidades y con esas velocidades encuentran, bueno, justamente con las ecuaciones de acá, para ver qué tipo de cónica se forma, ¿no? Y bueno, se adelanta que es una elipse. Y bueno, y la solución a la otra ecuación da un ρ0 de 4.29 kilómetros. Habría que revisar las cuentas. No sé si, creo que alguno antes mencionaba que le había dado, no sé si había comparado su resultado con la solución o
o si le digo alto y, bueno, podría ser. Normalmente en este tipo de problemas, cuando uno utiliza valores realistas, las magnitudes sí son medias, o sea, son grandes en el sentido de que son magnitudes así de tipo orbitales, digamos, ¿no? O sea, las distancias se miden en kilómetros y por eso si por ahí uno trabaja en un sistema internacional en metros, te parece que te dan cualquier WhatsApp. Pero puede ser totalmente correcto. Y bueno, y acá es una descripción de la solución del problema, donde se ve el apogeo, el perihelio y la condición, esta es la partícula en la condición inicial, que nos da los datos a la condición inicial, una condición del problema, o sea, nos da la solución en un problema, y a partir de ahí la idea fue, el esquema de solución fue encontrar, bueno, cuáles son las magnitudes en el punto más cercano, y conocidas las magnitudes en el punto más cercano, puedo derivar qué tipo de órbitas tengo. Y bueno, eso sería todo por de este problema. No sé Nico, si... también se podría calcular este ángulo, A ver... con suerte, ¿no? O sea, si tengo el dato, podría saber cuál es la orientación de la elipse respecto del dato que tengo. O sea, determina este ángulo. Porque 1 sobre ρ, ¿no es cierto? Sería 1 Ah, está bien. Una vez que uno conoce con la Claro. cónica. Sí, sí, sí. Haciendo uso de la cónica, de la ecuación de la cónica. Sí, sí, sí. Claro. Totalmente. Es decir, yo tengo el dato, digamos, el problema genérico es, yo tengo, respecto de mi sistema, un ρ y una partícula, pero no sé cuál es el eje de la elipse. Entonces, calculo todo, tengo la elipse y la excentricidad y el parámetro, ¿no? Sí, P va acá, ¿no es cierto? Entonces, sí. De esta ecuación, una vez que tengo E, P y ρ, la puedo resolver para phi. Y en este dibujo, phi no está dibujado. Phi será alguna dirección respecto de la posición que yo tomé en un sistema arbitrario. Entonces, ese phi no es el phi de mi sistema, sino que es el phi del ρ respecto del eje de la elipse. Quiere decir que esto tendrá por ahí una elipse así, que no tiene nada que ver con mi sistema de coordenadas. Este sería el phi de la polar, digamos, pero este phi que está acá es el phi respecto del eje de la elipse. Hay como un abuso de nomenclatura, ¿no? Vamos a llamarle sí, totalmente. phi mayúscula acá y phi mayúscula acá. Entonces uno puede encontrar, digamos, una vez que tiene resuelto el problema, encontrar en qué dirección está la elipse, bueno, el eje mayor, la parábola o lo que sea. Porque había un problema después que por ahí decía, bueno, encuentre el eje mayor de la elipse, que este problema no lo decía. Bueno, ¿cómo lo encuentro? Buscando este ángulo, resolviendo esta ecuación una vez que tengo. Y ese ángulo es entre mi posición actual de telemetría, de lo que estoy midiendo, y el eje de la elipse. No tiene nada que ver con el sistema de coordenadas polares que yo estoy utilizando para determinar ρ y phi, porque ¿quién me dice que mi sistema es justo el eje de la elipse, no? Totalmente. No sé si se entendió esto, no quería complicarla, pero bueno, en un problema aparecía eso. O sea que lo que estoy diciendo de alguna manera es que yo podría haber utilizado un sistema de coordenadas, por ejemplo, así, y el ρ sería este. Sí, el ρ sigue siendo lo mismo. Las velocidades angulares van a seguir siendo las mismas, pero puede ser como que podría tener una traslación angular, digamos, ¿no? Claro. Exacto. Y el phi de la ecuación de la cónica es este. Se mide, claro, se mide respecto de la dirección del eje
mayor. Del perihelio. Ok. Entonces, si en un problema dice ρ, digamos, me da la posición con un ρ y un phi, no significa que ese ρ y el phi estén referidos a un sistema de coordenadas puesto en los ejes mayores y menores de la elipse. Excepto, y solamente excepto, que me estén dando este punto. O este otro, entonces, bueno, ya sé que ahí phi va a ser 0 y voy a estar sobre el eje mayor de la elipse. En general, un dato polar de la posición de algún planeta o de algún asteroide o algo, no tiene que estar necesariamente referido a los ejes principales, a los ejes de la De la cónica. cónica, sí. Claro. Pero sí el de la ecuación, ¿no? Sí lo pueden, bueno, otra manera de verlo también sería comparando datos de telemetría, ¿no? Si tenés, si el vector posición con las velocidades son ortogonales, bueno, efectivamente sí van a estar en esa condición. Entonces vos podrías decir, bueno, si por ejemplo no tenés ρ punto, bueno, estás en esa condición. Claro, en los extremos, ρ punto es igual a 0, está perfecto. Muy bien. Bueno, quería mostrarles eso por lo menos para por lo menos mostrar un poquito para arriba un ejercicio de movimiento central que no habíamos tenido oportunidad todavía. Después, no sé, Aníbal, si vos tenés ganas de explicar alguna otra cosa o querés que... No, yo en principio estaba en mi Zoom y estábamos viendo algunas cosas, pero con muy reducida cantidad de gente. Así que ahora abro de vuelta para que el que guste hacer preguntas sobre la práctica, voy a estar ahí, en el Zoom recurrente mío. Bueno, bárbaro. Estoy saliendo de acá entonces. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Bueno, si quieren hacer otras consultas de la guía o lo que fuese.